Yo titulé la palabra de esta mañana, la garantía de Dios para liberarnos de las deudas. La garantía de Dios para liberarnos de las deudas. Mientras oraba al Señor para traer el mensaje que les iba a compartir, el Señor puso en mi corazón: háblale al pueblo de deudas. Háblale a mi pueblo sobre las deudas. Porque muchos hermanos están endeudados. Y esa no es la voluntad de Dios. Amén. Esa no es la voluntad de Dios. Porque toda deuda nos vuelve esclavos. Cuando nosotros debemos, nos volvemos esclavos de aquel que nos prestó cualquier cosa, dinero, o zapatos, o ropa, o cualquier cosa, nos volvemos esclavos. Amén. Esa no es la voluntad de Dios para usted. Y cuando nosotros tenemos deudas, no tenemos paz, no podemos dormir, estamos ansiosos. ¿Sabe, hermano, cuánta gente desesperada dice: yo no quisiera seguir trabajando, yo quisiera renunciar al trabajo, porque el sueldo lo tiene embargado, el sueldo, hermano, antes de que llegue a sus manos ya se lo han quitado. Es increíble cuando el gobierno de la República hace acuerdo con el Magisterio Nacional, ¿verdad? Y dice que es increíble que en la cuenta que le sale a los maestros en sus pagos, 1,000 lempiras, y eso no es lo que ganan, todo queda en retención en una fuente debido a una deuda. Y los que estudian la economía de este país, amados hermanos, y a través del Banco Central, dicen que la deuda externa de este país, para esta generación en la que está viviendo y la que viene detrás de nosotros, ya estamos endeudados. Económicamente, hermano, el país está endeudado y no hay por dónde salir. Algunos, le dije, están trabajando solo para pagar sus deudas. Algunos venden sus bienes para pagar sus deudas. Porque la deuda es una maldición. La deuda es un espíritu. Amén. Y eso no es la voluntad de Dios. Diga la deuda, diga. No es la voluntad de Dios. Diga otra vez la deuda, diga. No es la voluntad de Dios. Así que con la ayuda del Señor, hermanos, con la ayuda del Señor esta mañana, ¿verdad? Voy a mostrarle cómo salir de las deudas y sobre todo yo quiero mostrarle que tenemos un Dios que cancela nuestras deudas. Tenemos un Dios que nos ayuda y nos da para proveer, para pagar nuestras deudas. Eso sí, para que nunca más nos volvamos a meter a otra deuda, porque eso no tiene sentido entonces. Amén. Si seguimos el consejo de Dios, si ponemos por obra la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a prosperar. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú serás bendición. Te voy a bendecir para bendecir a otros. Y dijo el Señor: tú prestarás y tú no quitarás prestado. Esa es la voluntad de Dios. Vamos a ver una historia de David. Vamos a irnos a 1 de Samuel 17:25, RBG Reina Valera. Vamos a ver una historia de David. El pueblo de Israel está en batalla, está peleando contra los filisteos. Saúl y su ejército no tienen la capacidad para pelear contra un gigante que los ha amenazado durante 40 días. Y este gigante le hizo una oferta al pueblo de Israel, que para que no murieran tantos soldados, que del pueblo filisteo salían este filisteo, este gigante, y del pueblo de Israel que escogieran cualquier guerrero para que saliera a pelear con él. Y el que venciere, dijo, ¿verdad?, ese pueblo será esclavo del otro. Así que el pueblo de Israel, bajo esa perspectiva, no tenía opción, porque Goliat era un gigante, era un enemigo fuerte, era hermano, con solo verlo daba temor. Y dice la Biblia en esta historia, en 1 de Samuel 17, que el pueblo de Israel temblaba, oiga, temblaba a causa del enemigo. Por eso mucha gente no quiere contestar el teléfono ya, no quiere abrir la puerta de la casa porque los cobradores están allí. Hay gente que en sus trabajos no tiene paz, hermano, no quieren ir a trabajar, decirle que no estoy, decirle que no vine, decirle que ya no trabajo aquí. Está invitando a los demás compañeros de trabajo a mentir por causa de ese enemigo que lo asedia, ese enemigo que lo acosa, ese enemigo que lo persigue, y usted siente vergüenza y siente nervio. Así estaba el pueblo de Israel en esta condición espiritual. Entonces el filisteo le pone una condición. 1 de Samuel 17:25.
Y dice, y cada uno de los hijos de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Ellos estaban compenetrados, hermanos. Ninguno de ellos tenía el valor. Y el rey dice, bueno, al hombre que venza a este enemigo, le voy a dar 3 cosas. Al hombre, al guerrero, al valiente, que nos saque de esta situación, le voy a dar 3 recompensas. Oiga lo que dice el pueblo, porque David preguntó, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nadie pelea contra ese enemigo? ¿Por qué nadie lo vence? ¿Por qué todos están con miedo? David era un hombre diferente. David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. David era un hombre que era un joven en ese tiempo, que podía pelear contra osos y leones y los despedazaba con sus propias manos. Y eso lo podía hacer, hermano, porque la gracia del Señor estaba con él. Y cuando él vio el pueblo, vio las circunstancias, sus hermanos, sus 3 hermanos, están en medio de la guerra, amados hermanos, él se levanta para pelear contra ellos también. Y le dice al pueblo, los demás soldados, cuando David pregunta, dice, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Así que David, al ver que ningún soldado salía a la batalla, se levanta, le dice al rey que él va a pelear, que él va a vencer a ese enemigo, amén, que él va a derrotar a Goliat. Y dice la Biblia que tomó en sus manos 5 piedras, diga con manos 5 piedras. Un día le voy a hablar de estas 5 piedras, amén. Así que este enemigo fue vencido por David, diga David, el enemigo, diga, fue vencido por David. Diga David, diga, venció al filisteo. Y ese día David le dio una tremenda victoria, hermano, al pueblo. Liberó al pueblo de ser esclavo, de ser sometido a los filisteos. Liberó a toda una nación de esclavitud y de deuda. Y así como la deuda, amados hermanos, es una esclavitud, Dios lo quiere liberar a usted de la deuda. Vamos a ver un poquito las recompensas que el rey ofreció. Número 1 dice, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Esto era una recompensa económica. Esto hablaba de lo suficiente, amados hermanos, para vivir bien por muchos días. Oiga, suficiente dinero. David venía de una familia muy pobre, muy humilde. Él era pastor de ovejas, su familia se dedicaba a criar ovejas, tenían rebaños y de eso vivían. Pero con esta recompensa que el Señor está ofreciendo, el rey está ofreciendo, había suficiente capacidad económica para vivir bien por muchos días. Número 2 dice que le daría a su hija en matrimonio. Oiga esto cambiaba totalmente la condición social del guerrero que venciera al enemigo, pues se convertía en yerno del rey. ¿En qué se convertía? Ahora, ¿dónde creen que iba a vivir este yerno? En el palacio. Iba a andar en carros blindados, iba a andar con seguridad, iba a comer de la mejor comida, iba a vestir de lo mejor, mucha gente lo iba a honrar. Hermano, era yerno del rey, iba a tener la marmaja, la plata, el billete, imagínese usted. Pero eso no era suficiente, porque la tercera cosa que dice es que iba a eximir de tributos a la casa de su padre. En otras palabras, esta familia nunca más pagaría impuestos al Estado. Nunca más pagaría impuestos al Estado de por vida. Así que, viendo la historia esta mañana, David fue una bendición no solo para su familia, sino para toda una nación. Diga, toda una nación. Hace muchos años yo estaba hablando un día con el Señor y yo le estaba diciendo, Señor, desde que tú me salvaste y me llamaste, yo te he servido, Señor. Y yo le estaba preguntando por algunas cosas al Señor. Y específicamente le pedía cosas al Señor. Y yo recuerdo que allí sentado, el Señor me dijo ese día, hijo, no te preocupes, yo puedo hacer que uno de tus hijos prospere y tengas la bendición por la cual me estás pidiendo. Y para ese tiempo, Cristian, nuestro primogénito, nuestro hijo mayor,
estaba por entrar a la universidad, estaba terminando su año. Y había un deseo en nuestro corazón de mandarlo a que siguiera en la universidad privada, porque él venía a una escuela privada y queríamos que él fuera a una escuela privada. Y Dios abrió puertas. Cristian se graduó, terminó su universidad. Alabado sea el nombre del Señor, porque es el Dios que cubre, cuida y provee para cada uno de nosotros. Amén. Dios provee los recursos, bendito sea nuestro Dios. Ahora, cuando nosotros tenemos una propiedad, un bien inmueble, y por muchos años no hemos pagado los impuestos, y cuando usted va a la alcaldía, se da cuenta, hay sorpresas. Hay personas que no, hermano, no reclaman la propiedad, porque la deuda que tienen vale más que la propiedad. Es sorprendente. Hermana Jenny, que trabaja en bienes y raíces, se da cuenta de esto, los trámites, los documentos, ¿verdad? Y mucha gente, hermano, pierde las propiedades a causa de impuestos que tiene con el Estado. Eso es terrible, amén. Puede perder la propiedad. Ahora, en los tiempos de Saúl, todo mundo pagaba impuestos. No importa si era pobre. Aquí mucha gente no paga impuestos al Estado. Hay una ley de salarios y dice, bueno, de este tanto para tanto. Muchísimas personas no pagan el impuesto sobre la renta al Estado. Y los que están todavía por escala de eso, ¿verdad? Ni el impuesto vecinal. O sea, hay un montón de impuestos que no se pagan al Estado. En los tiempos de Saúl no importaba nada de eso. Todo el mundo, sin importar la condición económica de pobreza que tenía, debía pagar impuestos al Estado. Amén. Entonces la deuda es un espíritu y muchas veces pasa de generación en generación. ¿Cómo vivieron nuestros padres? Quitando fiado. Así vivieron. Iban a la pulpería, iban al lugar donde vivían, ¿verdad? A quitar la comida para la semana, a quitar la comida para la quincena, a quitar la comida para el mes, ¿verdad? Y entonces esa transferencia se vino dando en la vida espiritual de los hijos, a tal grado que los hijos, el día de hoy, hay muchas familias que el día de hoy, no solamente los padres, los abuelos vivieron quitando fiado, endeudados, sino que los hijos, la nueva generación que viene detrás de ellos, también vive quitando fiado, amén. Así viven ellos, quitando fiado. Todo lo que han adquirido, todo lo que tienen, ha sido mediante una deuda, ¿verdad? Vamos a comprar un televisor, fiado. Vamos a comprar unos muebles, fiado. Vamos a comprar una estufa, fiada. Vamos a comprar una refri, fiado. Y usted dirá, pero es que no me alcanza, no hay ninguna forma. No, es que nosotros no hemos sido buenos administradores de las cosas y los recursos que Dios nos ha dado. No hemos sido fieles mayordomos. Cuando nos demos cuenta cuánto en realidad estamos pagando por ese artículo. Y muchas veces no nos interesa. Muchas veces no nos importa, simplemente queremos el producto y no nos importa cuánto tiempo, cuántos años vamos a estar endeudados pagándolo, ¿verdad? Porque así vivieron. Para muchos de nosotros vivir de esa manera es normal, pero no es normal porque usted está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva generación, una nueva mentalidad. Dios puso algo nuevo, algo diferente en su corazón, amén, para que pueda vivir de acuerdo a la economía de Dios y no de acuerdo a la economía del mundo. Así que muchas veces hoy vivimos en un sistema donde la deuda se volvió parte de la vida. Por 20 años, por más de 20 años, yo he sido cliente de un banco. Y ese banco constantemente me envía mensajes, llamadas. Señor Flores, puede pasar por nuestra oficina. Usted tiene 50,000 pesos aprobados que no necesita aval, solo necesita pasar por la oficina, 70,000 pesos por la oficina. Y lo van aumentando cada vez. Pase, señor Flores. Y yo le digo, no, gracias, estoy bien. Hermanos, el día que yo tome un préstamo de esa, dejé de ser cliente y me convierto en un deudor para ese banco. Amén. Y ellos son insistentes, hermano. Y aun cuando les digo vez tras vez, no quiero, no lo necesito. Y aquí está mi hermana Lucía, ella trabaja en el sistema bancario. Hermano, si usted se da cuenta, dice 5 años, lo paga, no se preocupe. Y yo hice cálculos, voy a pagar 3 veces 150,000 pesos. Y yo digo, ¿tendrá sentido eso? No tiene sentido. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios para la provisión, amados hermanos, Dios va a proveer para nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Nosotros vemos la historia
después de cuando el pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia, no la esclavitud de Egipto, sino la de Babilonia. 70 años estuvieron esclavos en Babilonia. Dios dio orden al rey de ese entonces para que los esclavos regresaran a edificar la ciudad de Jerusalén. Y Nehemías regresó, amados hermanos, con el pueblo a restaurar la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y los muros estaban caídos, las puertas derribadas, no había altar, no había lugar donde adorar a Dios. La ciudad estaba en ruinas, las puertas estaban quemadas por el fuego. Pero ellos tenían un deseo en su corazón de ver levantada y ver restaurada su ciudad para traer gloria al Señor. Y así que muchos de estos que regresaron de la cautividad no tenían dinero, diga, no tenían dinero. Pero regresó mucha gente con ellos que sí tenían dinero. En otras palabras, se volvieron prestamistas sobre el pueblo. Se volvieron prestamistas sobre el pueblo. Ellos se endeudaron al punto, amados hermanos, hasta de vender sus propios hijos para pagar la deuda. Ponga atención, ponga atención. Vamos a ir al libro de Nehemías capítulo 5, versículo 1. Nehemías capítulo 5, versículo 1. Hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos, los pobres contra los ricos. Eran hermanos. Es como aquí, que venga un hermano y venga a prestar pisto aquí. Y los tiene a todos más socados que esta corbata que yo ando. Así estaba el pueblo de Israel. Versículo 2. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Versículo 3. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Era una situación difícil. Versículo 4. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, para pagar los impuestos. Porque si no pagaba, hermano, era seria la cosa. Sobre nuestras tierras y sobre nuestras viñas. Lo habían empeñado todo, ya no tenían nada, no tenían libertad, no tenían gozo, no tenían alegría. Esto es lo que los bancos llaman consolidación de deudas. Escuche esto. Esta palabra, consolidación de deudas, consiste en un nuevo préstamo para pagar la deuda vieja. Pero en realidad no te está ayudando a salir del préstamo. Lo que está haciendo es hundiéndote más de lo que ya estabas. No te está ayudando. Lo que cambia de cara es el acreedor. Ya no le voy a ver a aquel que me tiene desesperado. Pero ese mismo que vas a adquirir, que compró tu deuda ahora, que le perteneces a él porque él es el dueño de tu deuda, ese es el que te va a perseguir. Y no te das cuenta que te metiste a pagar el doble de lo que estabas pagando. La consolidación de deuda en economía bancaria y en costos económicos trae grandes consecuencias a la vida de la familia y a la vida de quien está pagando un préstamo. Amén. Entonces no crea en eso. No caiga en ese juego. No se endeude. Tenga fe. Créale a Dios. Él va a proveer. Si lo pudo hacer con el pueblo de Israel por 40 años, no le faltó la comida, la ropa no se gastó, ni los zapatos se gastaron. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de ese gran rey podemos vivir por fe y declarar la provisión de Dios todos los días para nuestra vida? Por eso Él nos dijo: oren cada día por el pan nuestro, oren, crean, y ese pan va a llegar. Pero nosotros vivimos, hermano, viviendo un estilo de vida que no podemos llevar. Vivimos un estilo de vida de apariencias, donde no podemos decir no a la deuda. En los trabajos llegan a vender, ¿qué es lo que no llegan a vender? Y todo aquello que les dan fiado lo agarran. Hermano, piense por un momento, sea sabio en el nombre de Jesús. Así que en los días de Nehemías el pueblo estaba endeudado y no podían pagar. Diga, no podían pagar. ¿Por qué estamos endeudados hoy en día? Por desobediencia a la palabra de Dios.
Si usted ya conoce al Señor, si usted no conoce al Señor, no se preocupe por esto. Pero si usted conoce al Señor y usted se metió a deudas por desobediencia a la palabra del Señor, amén. Está escrito a través del Nuevo Testamento, el Señor dijo, no debáis nada a nadie. No debáis nada a nadie. Oiga esto, hermanos. Nuestras deudas de hoy en día no son por comida. No son por comida. ¿Sabe por qué son nuestras deudas? Por cosas. Y esas cosas son ropa, zapatos, teléfono, viajes de placer. Ahí estamos endeudados. Mire qué bonito, viene de Estados Unidos, esta loción, estos vestidos, estos zapatos, estas camisas, ¿verdad? Estamos endeudados. Dios, hermanos, hace un milagro. Dios es un Dios que provoca milagros. Liberó a la casa de David. Este pueblo es el pueblo que Él está sacando de esclavitud y lo quiere libre de deuda. Y Dios hace un milagro, movió el corazón de aquellos ricos que les habían prestado a estos pobres y ordenó, hermanos, el Señor en el corazón de ellos que todos ellos perdonaran la deuda a quienes lo debían. Eso solo Dios lo puede hacer. Amén. Eso solo Dios lo puede hacer. Diga, solo Dios lo puede hacer. Diga. En Israel hay un principio sobre las deudas. Cada 7 o cada 50 años, ¿verdad? Hay que liberar a las personas que están endeudadas. La gente es perdonada de las deudas, de las propiedades, de los bienes, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios que paga nuestras deudas. Ahora, Jesús, nuestro Señor, debía. Debía a Jesús. Y el Padre que envió a su Hijo responde por él. Usted es su hijo también. Yo soy su hijo, amén. Así que el Padre me va a ayudar. Diga, el Padre me va a ayudar a salir de mis deudas. ¿Lo cree? Diga gloria a Dios. Yo lo creo, diga. Mateo capítulo 17, versículo 24. Ponga esa versión Reina Valera, yo le voy a leer aquí para que me siga la Nueva Traducción Viviente. Me gustó esta Biblia. Mateo 17, 24. Vamos a hablar que Jesús tenía una deuda y la pagó. Mateo 17, 24, cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Verso 25, Pedro respondió, sí lo paga. Luego entró en la casa. Pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Verso 26, se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Oiga la respuesta de Jesús. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. Ahora, esta deuda que Jesús tiene se llamaba impuesto, diga impuesto. Esto lo cobraban la gente del templo, por eso le está preguntando, ¿es lícito que le cobren al mismo pueblo impuestos? Jesús dice, no, están exentos. Pero Jesús quiere honrar la deuda, amén. Y le dice a Pedro, antes de pagar la deuda, Pedro dice, no hay problema, lo vamos a pagar. Y en la mente de Pedro se va a buscar a Judas. Y Judas es el tesorero, es el que tiene la plata. Iba a pedirle dinero para que pudieran pagar la deuda que le estaban cobrando a Jesús. Pero Jesús, diga Jesús, tiene otra idea. Diga Jesús, tiene otra idea. Jesús te va a dar ideas para pagar tus deudas. Jesús te va a dar ideas, te va a bendecir, te va a dar trabajo, te va a dar oportunidades para salir de tus deudas esta mañana. Amén. Ahora Jesús, para pagar su deuda, manda a pescar a Pedro. Miren lo que hace Jesús. Perfectamente podía decirle, Judas, dame en el pisto, hay que pagar una deuda, el maestro no va a quedar avergonzado, ¿verdad? Y entonces Jesús dice, no va a ser de esa manera, quiero que lo hagan a mi manera. ¿Sabe? Cuando sigues el consejo de Dios, tú vas a salir así de la deuda, porque Dios te va a dar sabiduría, amén.
capítulo 17, versículo 27. Dice Jesús: sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Aleluya. Ahí había un pescado en el mar que andaba el dinero que Jesús necesitaba. Y Pedro fue al mar. Me sorprende, amados hermanos, porque esta moneda que ese pez andaba, le iba a provocar una muerte terrible a este pescado si no lo arrojaba. Hay cosas que usted anda que le pertenecen al Señor, que lo van a atragantar por no soltarlas al Señor. Amén, hermanos. Algún día lo va a entender. Aleluya. Entonces Jesús hace un milagro, saca este pez, Pedro saca el pez, le abre la boca, saca la moneda y paga los impuestos del Señor y paga los impuestos de Pedro. ¿Sabes qué es lo hermoso de esto? Que no solo pagó los de Pedro, pagó los tuyos y los míos también. Cuando murió en la cruz del Calvario, estábamos cantando: su sangre derramó por amor, Él murió por mí, Él me redimió. Yo tenía una deuda, usted tenía una deuda, y Cristo la compró, la pagó, me dio lo suficiente para que yo sea libre. ¿Cuántos alaban a Dios? Diga: yo voy a ser libre. Si no es libre, usted va a ser libre. Usted va a ver libre de la deuda, va a vivir en paz, va a terminar sus días en bienestar, va a gozar de la bendición que Dios tiene para usted. Y ya no va a tener que esconderse. Le va a entrar alegría al negocio, a la satisfacción al trabajo, y va a encontrar la bendición de Dios. Y número 4, vamos a encontrar una viuda, una mujer que su esposa murió, una mujer que tenía serios problemas, ¿verdad? Y su esposo la dejó muy endeudada. Y vamos a leer esta historia en Primera de Reyes capítulo 4 versículo 1, Reina Valera. Primera de Reyes capítulo 4 versículo 1. ¿Lo tiene? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Oiga esto. Y han venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Este hombre que murió era un profeta. Servía al Señor. Y este hombre murió. Y usted sabe lo caro que sale ahorita morirse. ¿Verdad que sale caro morirse? Número 1. Número 2. Este hombre era el proveedor de la familia. Era el que cuidaba de la casa, de los hijos. El que traía el pan, cubría las necesidades. El que recibía su bendición y lo invertía en su casa, como usted lo hace. Cada vez que le pagan, va al supermercado, o el esposo le da el dinero a la esposa, que es buena administradora, va a comprar, cuida el dinero. Amén. Así estaba esta esposa, pero su esposo murió, quedó sola, queda viuda, ¿verdad? Y tiene un problema porque el esposo no dejó herencia, no dejó cuenta, lo que deja es una deuda. Y dice que vienen a cobrar, diga, vienen a cobrar. Y el cobrador, amados hermanos, ¿verdad?, le dijo a la mujer: bueno, como tu esposo tiene una deuda y no la pudo pagar, ¿verdad?, entonces vamos a llevarnos a tus hijos. Qué terrible es esto, hermanos. Ahora, en los tiempos, hermanos, de esta mujer, cuando una persona no podía pagar una deuda, el acreedor le quitaba todo, diga, le quitaba todo para pagar la deuda. Diga, para pagar la deuda. Y si lo que le quitaban no era suficiente, no cubría la deuda, entonces le quitaban los hijos y los vendían como esclavos. Dura situación, ¿verdad? Bien difícil, bien difícil. Ahora, nosotros vivimos en un tiempo diferente. No hay cárcel por deuda. ¿Sabía eso? Los bancos lo amenazan que lo van a meter preso. Pero no hay cárcel por deuda. Estoy en contra del sistema bancario hoy, ¿verdad?
¿verdad? No hay cárcel por deuda. Dígale a su vecino, no hay cárcel por deuda. Lo que hace el banco es que lo manda a la central de riesgos. ¿Qué es eso, pastor? En la central de riesgos, hermanos, le hacen una circular como esas que giran en Interpol para que lo capturen donde quiera que está. Así que usted la próxima vez que vaya a una casa comercial a querer quitar fiado otra vez, va a aparecer su nombre y le dicen, no, usted no es candidato en ningún lugar. No importa la necesidad que tenga, usted cayó en la central de riesgos. O sea, su fotografía y su nombre está en todo el sistema de este país. Y ya no puede. Pero eso es bueno, fíjese, para que no se siga endeudando más. Si no pudo pagarlo primero, ¿cómo va a ir con una cara diferente a quitar fiado para pagar algo que no ha podido pagar? Eso es tarea de un sinvergüenza, pero aquí no hay gente sinvergüenza. Amén. Y aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y fíjese que este problema se da en la iglesia, entre los mismos hermanos. Hay gente que se retira en la iglesia debido a que vinieron a un hermano y le quitaron prestado. Allá buscaron a otro, le quitaron prestado. Ahora le deben a varios hermanos, ¿verdad? Y para no pagar, mejor se van de la iglesia. Allá van a otra iglesia con la cara de lobo, porque estos no son hermanos, son caras de lobos. Disfrazados de hermanos, pero no son hermanos, porque los hermanos en Cristo tenemos integridad. Somos santos, temerosos de Dios. La justicia de Dios está en nosotros, amén. Dice el Señor a través de Proverbios, el impío quita prestado y no paga. Eso dice la Biblia. El impío quita prestado y no paga. Pero hay hermanos que se han dedicado a provocar lástima, a hacer sinvergüenza entre los mismos hermanos, a quitarles prestado. Y se terminan yendo de la iglesia. Como no pueden pagar y le deben a varios hermanos, se van. Versículo 2. Veamos esta historia. Versículo 2. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo a la mujer? Declárame qué tienes en casa. Oiga la respuesta de ella. Y ella dijo, tu sierva no tiene ninguna cosa en casa, sino una vasija de aceite. Hermanos, ya le habían embargado todo, le dejaron la casa como salón de baile. No tiene nada. A saber cómo se salvó este poquito de aceite, pero le quedó ese poquito de aceite porque es el propósito de Dios, amén. Versículo 3, oiga la respuesta del varón de Dios, le dijo a ella, ve y pide para ti prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías, no pocas. Esto le dice que hasta las ollas de comida le llevaron. Bárbaro, ¿verdad? Es que arrasaron con todo. Que le lleven las ollas, hermano. Ni ollas tenía. Verso 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Verso 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme una vasija más. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Entonces cesó el aceite. Verso 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Diga el Señor, siempre da más de lo que yo necesito. Otra vez, el Señor siempre da más de lo que yo necesito. ¿Qué pasa con nuestros salarios? No da más, no nos alcanza. ¿Cuántos quisieran ahorrar? ¿Ahorramos? ¿Por qué? No ajusta. No hay para dónde. Y si lo mete en la mañana, en la tarde lo está sacando. ¿Verdad que sí? Le pica.
tengo 100 pesos, lo voy a ir a quemar. Lo metió, pasó por ahí por Burger King y quiere algo, ¿verdad? Pasó, le hace falta algo, ¿ves? Está en promoción, tengo oferta, quemó lo poquito que había metido. Dios, dice la palabra, que da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Dios hace un milagro con esta mujer. Ya vamos a ver este milagro por la gracia del Señor. Cómo Dios comienza a manifestarse en su vida. Porque ese aceite está aquí presente esta mañana también. Ese aceite es el Espíritu Santo y va a llenar tu vida y va a llenar tu corazón también. Y va a hacer milagros en usted. Yo estoy orando por eso, yo estoy creyendo por eso. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo cree? Diga, yo lo creo. Amén. Ahora, este mundo nos obliga a vivir en deudas. Cuando usted viaja a Estados Unidos, a Europa, sale de este país. Hay muchos lugares que una habitación de hotel no se la aceptan con dinero efectivo. Tiene que ser con tarjeta. Usted va a rentar un carro en otro país, ¿verdad? No aceptan efectivo. Desconfían del efectivo. Le piden tarjeta de crédito. Entonces el viajero se convierte y dice, bueno, nunca he usado tarjeta, pero tengo que usar una tarjeta. Voy a un país y tengo que vivir de esta manera. El problema no es a veces usar la tarjeta. El problema es la mala administración que nosotros tenemos para usar la tarjeta. Si hubiéramos sido sabios, lo agarramos, usamos allá, pagamos al venir, hasta aquí nomás. Pero nos gustó estar metiendo y sacando. Es que es fácil, ¿verdad? Ir al cajero, sale el billete. Es fácil ir a la tienda, no hay problema. Lo que no es fácil es cuando le tocan pagar. Ay, dice usted, todo esto me quitaron, ¿sí? Usted se lo comió. Amén. Entonces el mundo nos obliga a vivir en un sistema. Y el Señor quiere librarnos de ese sistema. La historia que estamos viendo, hermanos y hermanas, ¿verdad? Vemos cómo una familia, esta esposa queda viuda, los hijos quedaron sin nada, perdieron la casa, van a perder, ya perdieron los muebles, ya se llevaron todo, las camas, el televisor, la refrigeradora, la estufa, hermano, hasta los perros se llevaron, porque aquí dice que no quedó nada. No quedaron ollas, los gatos se lo llevaron y dijeron, este gato lo vamos a dar en sopa, allá hay un chino, se lo vamos a vender, ¿verdad? Y entonces así se llevaron todo, hermano, se llevaron todo. Pero el Señor está viendo un milagro, ¿verdad? Entonces el profeta le preguntó, ¿qué tienes en casa? Y dijo, no tengo nada, no tengo nada. Y la Biblia habla, amados hermanos, que no seamos fiadores de nadie, no sea aval de nadie. De nadie. Usted, eso incluye su propia familia. Si usted lo conoce, usted más que nadie los conoce. Amiga, hermano, amigo, no hay amigos, hermano. En cuestiones de deudas, no hay amigos. Sea sabio. Y Dios nos dice que no seamos aval de nadie. No salga fiador de nadie. No des tu palabra por la vida de alguien más. Ahora quiero darle aceite. Diga en sus manos, voy a recibir aceite esta mañana. Voy a recibir la sabiduría, cómo pagar mis deudas, diga. Voy a recibir mi milagro esta mañana porque voy a poner por obra la palabra del Señor, diga. En el nombre de Jesús. Si usted tiene deudas o quiere vivir libre de deudas, tome estos consejos. Número 1, pare ahora mismo las deudas. Pare, hasta aquí nomás. ¿Ves que tengo hambre? Pues aguántese. Es que voy a una fiesta, es que voy a una reunión, pues vaya con el vestido anterior. ¿No se ha fijado que el hombre sale en la misma fotografía en todos los eventos con el mismo traje? Sin embargo, la mujer no. Diga amén. Es la verdad. Allá va a comprar ropa, zapatos. Es que no tengo. ¿Cómo que no tengo? Vive una vida de fantasía. Entonces, si usted quiere ser libre de deuda, pague ahora mismo la deuda. Decida no más deudas. Y número 2, pídale perdón a Dios por endeudarse.
Pídale perdón a Dios por endeudarse. Pídale perdón porque no usó su sabiduría. Y pídale que le ayude a salir de la deuda. Y número 3, que nunca más usted se va a meter en deudas. Amén. Ahora, después de esta decisión, usted va a ver el milagro. Si no pasa de este punto, número 1, no va a llegar al número 2. Pare ahora mismo las deudas. Número 2, salga de las deudas que ya tiene, con lo poco que tiene. Salga de las deudas que ya tiene, con lo poco que tiene. ¿Qué significa esto? Vaya y hable con la persona que le debe, la cooperativa, el banco, con quien esté endeudado. Dígale, mire, yo tengo una situación difícil, no puedo seguir pagando, quiero que hagamos un arreglo de deudas. Y estoy seguro, amados hermanos, que el acreedor va a ver la intención que usted tiene para pagar esa deuda y le van a hacer un arreglo de pago. Le van a hacer un arreglo de pago. Haga un arreglo de pago. Diga, hay que hacer un arreglo de pago. Así que el profeta le dice a esta mujer, ¿qué tienes? Algo tienes en tu casa. Algo tienes en tu casa. Lo que está diciendo es que Dios no necesita mucho para hacer un milagro. Cuando Jesús, después del sermón del monte, predicó 3 días seguidos, las multitudes le seguían y dice que la gente tenía hambre. Él hizo un milagro, con 2 panes y 5 peces, alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Lo poco tuyo en las manos de Dios, Dios lo vuelve mucho. Dios puede hacer un milagro extraordinario. Cuando usted le cree a Dios y usted dice, como aquella viuda que vino delante del Señor y lo único que tenían eran 2 monedas, pero esta mujer creyó a Dios y le puso las 2 monedas al Señor, el Señor la bendijo y la multiplicó, amén. Pero cuando nosotros retenemos como ese pescado, porque hay algo que le pertenece a Dios y no se lo queremos dar a Dios, entonces, hermanos, estamos asfixiados por la deuda. Y Dios, aunque quiera bendecirte, aunque quiera hacer un milagro, no puede, porque tú no estás soltando lo que le pertenece a Él. Lo poco que tiene, usted lo retiene y dice, es que yo no puedo sembrar, yo no puedo dar, yo no puedo, es que no tengo. Entonces esa va a ser la actitud. Nunca va a tener, porque Dios espera la semilla para hacer un milagro. Dios espera la semilla para hacer un milagro, amén. Dios espera la semilla para hacer un milagro. Dile a tu vecino, Dios espera tu semilla para hacer un milagro. En cierta ocasión yo le hablé de eso. El tema se llamaba no te comas la semilla. ¿Se acuerdan? Los que ya son viejos de edad y viejos de estar aquí. Le hablé una vez, no te comas la semilla. Cuando usted come naranjas y come frutas que tienen semilla, el aguacate se come la semilla. Las ciruelas se comen la semilla. Hay semillas de cierta fruta, que el mango, y tan rico, o sea, le ponen, todo eso tiene semilla. Entonces, lo que hacemos es que la tiramos. Por eso, por todo lado encontramos árboles frutales y todas esas cosas. Pero ya le hablé de eso, ¿verdad? No se coma la semilla. Así que estamos viendo aquí que esta mujer tiene algo, un poquito. Y este poquito de aceite lo está poniendo en las manos del Señor para que el Señor pueda hacer un milagro. Amén. Aleluya. Algo tienes en tu casa. Y el profeta le dice, tienes que conseguir vasijas, tinajas, porque ella no tenía. Ve y pídele prestada a tus vecinas. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que para que usted pueda honrar la deuda, busque trabajo si no tiene. Haga un trabajo extra si tiene que hacerlo para poder pagar la deuda. Entonces Dios va a honrar y va a hacer un milagro en usted, amén. Entonces busque trabajo para pagar la deuda. Aleluya, algo tiene que hacer. Dice, ¿qué tiene? Las manos. ¿Qué tiene? Los pies. ¿Las manos para qué? ¿Verdad? ¿Cuánta gente anda pidiendo ahí? Y usted le dice, límpieme el solar. Mire, láveme la ropa. No, dice, yo lo que quiero es que me des. ¿Usted le da a esa persona? Yo no le doy. Honestamente se lo digo, yo no le doy. Porque algo tienes. Dile conmigo, algo tienes. Y eso que tienes, diga, ponlo en las manos del Señor. Usted dice, Señor, yo tengo este problema.
deme favor, voy a hacer estas tortillas, voy a hacer estos pastelitos, voy a hacer esto, lo que usted hace. Señor, los voy a ir a vender. El Señor le va a dar favor y va a hacer milagros, lo va a vender todo. Amén. Y el Señor le va a proveer. Diga, el Señor me va a proveer. Número 4, obedezca los principios de la palabra de Dios. Obedezca los principios de la palabra de Dios. Oiga esto. El profeta le dijo a la mujer, enciérrate en tu casa y eche el aceite de una vasija a otra. Recuerde que ya la fueron a conseguir las vasijas, quitaron prestadas. Ahora enciérrate en tu casa y echa aceite de una vasija a otra. Cuando tú lo comiences a hacer, no preguntes cómo, no razones, simplemente cree la palabra y deja que Dios obre el milagro. Dios lo va a hacer, amén. Ahora el principio para recibir un milagro es obediencia. Diga obediencia. Diga obediencia. Entonces cuando Dios ve que usted obedece, Él comienza a trabajar y a producir el milagro que usted necesita. Así que esta mujer fue totalmente obediente. Si usted quiere ver milagros esta mañana en su vida financiera, sea completamente obediente. ¿Sí? ¿Había algo que traer esta mañana al Señor? ¿Lo trajo? Usted sabe. Número 5, la provisión llega hasta donde llega su fe. La provisión de Dios va a llegar hasta donde llega mi fe o la suya. Dijo la mujer a sus hijos, tráiganme más. Y ellos dijeron, ya no hay más. Dice que en ese momento cesó el milagro. Diga, cesó el milagro. Si ellos hubiesen creído, hermanos, totalmente por la abundancia, hubieran conseguido barriles. Hubiesen ido a conseguir bolsas, botellas plásticas. No habían Coca-Cola en ese tiempo, pero como hay botellas así ahorita por todos lados. Hubiesen conseguido materiales. Dios les hubiese dado una riqueza extraordinaria, una bendición tan tremenda, amén. Aleluya, Dios los hubiera llenado. Y cuando dijeron no hay, el aceite paró. Diga, el aceite paró. Así que Dios quiere hacer milagros en tu familia, en tu vida, en tu familia, ¿verdad? Pero si usted se queda sentado esperando que Dios lo haga, hermano, Dios no lo va a hacer. Para que Dios haga un milagro, usted tiene que moverse primero. Ella tuvo que votar y dijo, hay deuda, no tenemos nada. El profeta le dio una palabra, ella creyó la palabra, se movió en la palabra. Los muchachos, hermanos, fueron a tocar a sus vecinos, consiguieron unas cuantas vasijas de aceite y en esa obediencia Dios comenzó a hacer un milagro. Número 6, con la provisión que Dios le dio, comience a ser más responsable. Comience a ser más responsable, amén. Cuando el milagro sucedió, la mujer regresó a donde otra vez al profeta. Miren lo que sucede, buscando sabiduría y hasta el aceite. Hermano, el aceite en ese tiempo tenía valor como tiene el petróleo ahora mismo. El aceite se usaba para una infinidad de cosas, para perfumes, para cocinar, para ungir, para el sacerdocio, para elegir ciertas cosas del ministerio. El aceite tenía un valor extraordinario y por eso Dios está haciendo un milagro de aceite. Ahora, el profeta le da la respuesta que ella necesitaba. ¿Qué hacer con el aceite? El profeta le dijo, vende el aceite. ¿Qué le dijo? Y le dice otra cosa que no está aquí, pero yo lo asumo que sucedió. Yo creo que le dijo, cuando vendas el aceite, no te comas el dinero. ¿Qué hacemos nosotros con el dinero? Nos olvidamos de las deudas. Se nos olvida que tenemos que pagar. Y por eso mentimos. Decirle que no me han pagado. A la misma persona que le da la comida en el trabajo, hermano, es que el pueblo se ha vuelto tan, solo ahí lo voy a dejar como como las campanas, para que usted le dé el tono que usted quiere. A la persona que le da la comida en su trabajo, tiene la capacidad de mentirle, que no le han pagado todavía. Amén. Le dijo, no te comas el dinero. Le está diciendo,
No lo gastes en cosas que no necesitas. Le está diciendo, me pediste un milagro, para pagar ese milagro, que tienes una deuda, sé responsable con tu deuda. Amén. Entonces yo pensando en esta palabra, y uno puede ver la gente en nuestra iglesia, ¿verdad? Hay gente endeudada. Mucha gente endeudada. Que cuando recibe su dinero, la provisión de Dios, lo que menos hacen es traer sus diezmos al Señor. Amén. Ahí después, mañana, otro día, no me alcanzó, es muy poquito, no me ajusta. Y el Señor te dio la provisión. El Señor te dio la provisión. Y yo veo algo aquí, muchas veces para que Dios haga un milagro, es que la familia tiene que involucrarse. Diga, la familia tiene que involucrarse. La familia tiene que trabajar. Diga, todos tienen que ayudar. Diga. Amén. Fíjense que el trabajo que este esposo que murió, que debió haberlo hecho en vida, la familia tuvo que hacerlo en pocos días. Muchos quieren ver milagros sin botar una gota de sudor, y eso no es imposible. Al que trabaja tiene derecho a su salario, dice la palabra del Señor. Y número 7, para concluir esta mañana, número 7, cambia tu estilo de vida de ahora en adelante. Cambia su estilo de vida de ahora en adelante. No viva una vida que usted no puede llevar. Amén. Tal vez a usted le gusta viajar. Acuérdese, no tengo el pisto, no voy a viajar. Tal vez usted va a visitar a sus parientes, pero si no tiene el pisto. Tal vez usted quiere celebrar cumpleaños, pero no tiene el pisto. Tal vez usted quiere en Navidad comprar, pero si no tiene el pisto. No, es que yo no me puedo frenar. Entonces el consejo de Dios, la palabra de Dios, tiene que guardarla en su corazón. Vivamos nuestra realidad. Si hay arroz, frijolitos, gloria a Dios. Amén. Cuando sea fiel en lo poco, la carne va a venir. La carne va a venir. La carne va a venir. Cuando el pueblo de Israel pidió carne, Dios le dio carne. Dios lo va a bendecir. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué tienes en casa? Dijo. Porque hay cosas en casa que usted tiene que las puede vender. Hay cosas en casa que usted tiene que las puede vender para salir de la deuda. Me endeudé con este aparato, véndalo. Pero es que me costó tanto, pues no importa. Amén. Si no puede seguir pagando cable, internet, yo solamente le estoy dando el consejo, hermano, ahí es su decisión. ¿Qué le pasa con la luz cuando no la pagamos? ¿Qué hace la ENE? Y ahí vamos corriendo, ¿va? Cortaron la luz. Vamos corriendo a buscar a alguien de la calle. El problema es que le pagamos al de la calle, pero la factura de la ENE ahí viene otra montado en el fin de mes. O sea, dale doble pagar. Entonces cuando tenga el dinero, diga, cuando tenga el dinero, voy a honrar las deudas, aunque me quede sin dinero. Es que me invitaron a un cumpleaños, ¿y qué? ¿Y qué? Hermano, usted no es San Nicolás. Hay pasas de cumpleaños en cumpleaños, de cumpleaños en cumpleaños, de fiesta en fiesta, dándole regalos a todo el mundo, a pura tarjeta, a pura tarjeta, a pura tarjeta. Y no tiene el pisto. ¿Aló? Entonces Dios dice que cuando recibamos la bendición, nosotros debamos pagar. Amén. Debemos pagar y no debemos estar en deudas, porque las deudas quitan el sueño. Diga, las deudas quitan el sueño.
Hay algo tan hermoso que le dijo al Señor: cuando vendas el aceite, paga la deuda, y de lo que te sobre, vive con tus hijos. Fue suficiente, fue abundante, porque nuestro Dios no es escaso, nuestro Dios no es limitado, nuestro Dios no es miserable. Su Padre, que es Dios, es bueno, y usted es su hijita, usted es su hijito amado. Él le ama y a Él le duele en su corazón verlo a usted cómo sufre por causa de la deuda. Dios va a hacerlo libre de la deuda, porque tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso. Aleluya. El esposo murió y una deuda quedó. Y hasta sus hijos, dice la Biblia, iban a ser vendidos como esclavos. Pero esta mujer hizo algo bien importante que usted debía hacer: es ir a Dios. Ella no fue a otro banco. Ella no fue a otro banco para consolidar la deuda. Ella no fue corriendo a sus hermanos. Ella no fue donde sus papás a asustarles el corazón para que los viejitos vendieran la casa y la propiedad también, para que su hijo no le llevara a sus nietos. Ella corrió a Dios. ¿No dice la palabra del Señor en Proverbios 18? A Él correrá el justo y levantado será. Ella corrió al Señor. Si usted viene al Señor esta mañana, el que a mí viene yo no le echo fuera. Clama a mí y yo te responderé. Esta mujer vino al Señor, clamó al Señor, y a través del profeta Dios le dio una palabra: ¿qué hacer? Yo oro esta mañana que el Señor te va a decir qué hacer en el nombre de Jesús. Le dio aceite. Así que Dios, esta mañana, como ese día de esa mujer, póngase de pie. Está derramando aceite. Está cayendo. Gracias, Señor. Derrama aceite, Señor, esta mañana. Gracias, Señor. Está cayendo tu gloria sobre mí. Aleluya. Está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí.